Hola Rafa, un placer, de verdad. Muchísimas gracias de parte de Gambetta por darnos la oportunidad y el espacio para conversar contigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Nada, bueno, un placer y nada, muchas gracias a vosotros por acordaros de mí y por contar conmigo para participar en el proyecto. No, muchísimas gracias a ti. Bueno, para dar inicio, nos gustaría que nos comentaras un poco sobre tu currículum, sobre los pasos que has dado para llegar hasta donde estás el día de hoy, que es precisamente al Sporting Gijón. Pues a ver, llevo entrenando desde el 95. Acabé de jugar en juveniles con 18 años y bueno, vi que futbolista profesional no iba a ser. Y como el fútbol es algo que llevo haciendo desde pequeño, que me apasiona, ese mismo año cuando acabé en juveniles me saqué el nivel 1 de entrenador y a partir de ahí, pues bueno, siempre estuve entrenando en todos los años hasta el día de hoy. O sea, no paré nunca, llevo 27 creo que son, si no me fallan las cuentas, 25, 26, bueno, más o menos. Y empecé siempre, o sea, estuve en fútbol base, pasé por todas las categorías de base, infantiles, cadetes, juveniles. Pasé también por, bueno, en diferentes equipos de Gijón, de mi ciudad. Y, y luego pasé el salto, digamos, de calidad después de entrenar en juveniles en Liga Nacional, en el Estudiantes, con el que ascendí a División de Honor, que es la máxima categoría de juveniles en España. De ahí luego me llaman del Oviedo Moderno para entrenar fútbol femenino, que era primera división femenina, de esto hace ya 11 años. Y desde ahí hasta hoy pues estoy involucrado en el fútbol femenino. En el Oviedo estuve 2 años, luego me llamaron de la Federación Asturiana y estuve 6 temporadas en la federación con las selecciones tanto femeninas como masculinas, porque estuve 2 años con la selección sub-16. Y luego ya me vino la llamada del Sporting, donde esta va a ser la 4ª temporada. Empecé en el equipo infantil y bueno, estuve un año en el infantil, otro año en el filial, en el B. Y el año pasado empecé de segundo entrenador y analista en el primer equipo. Acabé desgraciadamente, digo desgraciadamente porque las cosas no iban bien, como primer entrenador y bueno, y esta temporada que ya soy primer entrenador desde el inicio. Y más o menos pues ¿Cómo ha esa sido, es la trayectoria, vamos. cómo ha sido precisamente esta experiencia de trabajar en equipos femeninos? Pues, hombre, yo ahora ya lo veo algo como normal, vamos. Para mí no hay diferencia. En su momento, pues eso, hace 10 años que nunca había tenido contacto con equipos femeninos, ni, si te digo la verdad, a lo mejor había visto un partido, dos en mi vida de fútbol femenino. Sí, es verdad que hace 10, 11 años no tenía la repercusión que tiene ahora. Pero bueno, en su momento pues me chocó, en casa me animaron y ¿por qué no va a ser? La categoría también ayudó porque la primera división era la categoría más alta que hay en España y bueno, pues ahí empezamos y ahí seguimos. La verdad es que muy contento porque bueno, me está permitiendo disfrutar del fútbol casi más que cuando entrenaba chicos. Tomando que recientemente este año entraste a dirigir este equipo femenino del Sporting Gijón, ¿cuál es tu objetivo para este año con ellos y también en general? A ver, este año nuestro objetivo es mantener y estabilizar al equipo en la categoría. Ahora mismo estamos en segunda división, que hay 2 grupos en España. Hay un grupo de primera, que es Primera Iberdrola, y luego hay 2 de segunda, que es Red Iberdrola, que es en donde estamos nosotros. Subimos el año pasado y bueno, nos pilló un poco a contrapié porque el ascenso fue por una renuncia de un equipo y bueno, al final el tema de la pandemia permitió que nos mantuviésemos y bueno, el club pues este año tuvimos tiempo para planificar la plantilla, para prepararnos mejor para la categoría y bueno, la idea es estabilizarnos, es mantenernos en la categoría y bueno, ir creciendo poco a poco. Hablando un poco de esta pasión que creo que todos sentimos por el fútbol y por el deporte, ¿qué significa para Rafael Bernal el fútbol? Pues teniendo en cuenta que empecé a jugar con 4 años y tengo 44,
y siempre estuve vinculado, pues al final yo creo que tienes que tener pasión, o sea, te tiene que gustar mucho porque requiere muchos sacrificios. Al final, a lo mejor cuando estás a un nivel más bajo, digamos, o cuando estás entrenando al equipo de tu barrio de niños de 11 años, pues vas a entrenar 2 días, el sábado tienes un partido y ya está. Según vas subiendo de categorías y va aumentando el nivel, la exigencia va siendo mayor y el tiempo que te lleva también. Entonces, bueno, a ver, yo no entiendo mi vida sin el fútbol, o sea, no entiendo mi vida. Quiero decir, es algo que llevo haciendo siempre. Entonces, si ahora de repente te lo quitan, dices, uff, no sé, qué sería de todas esas horas y de todo ese tiempo. Sí es verdad que los que están alrededor, pues los críos pequeños, mi mujer, mi familia, son un poco los que pagan esa pasión y ese gusanillo del fútbol porque al final les está robando tiempo. Llega el fin de semana, estamos en Gijón, tienes que ir a jugar a Madrid, a Barcelona, a Galicia, pues al final es el fin de semana fuera, que no te ven. Los niños te preguntan, papá, ¿dónde estás? Papá, ¿cuándo vienes? Entonces, bueno, por un lado, ellos lo entienden y lo comparten porque saben que a ti te gusta, pero bueno, yo creo que sería difícil no estar con fútbol o en mi vida sería complicado. O vamos, sería algo raro, por decirlo de alguna manera. Claro. Hablando un poco de tu participación, de tu papel en el equipo, ¿cómo utilizan el análisis de rendimiento y cómo se podría utilizar en el fútbol amateur? Pues a ver, a nivel de, yo creo que hay que diferenciar dos partes, que es una a nivel profesional, es decir, a día de hoy el análisis tanto de rendimiento, o sea, de rendimiento de datos, videoanálisis, a nivel profesional, yo creo que ningún equipo actualmente lo entendería sin uno, dos, varios analistas. De hecho, hay equipos que tienen, Atlético de Madrid, por ejemplo, tiene un departamento específico de análisis donde cada equipo de la base incluso tiene su analista y tiene su... Entonces, a nivel profesional, yo creo que a día de hoy no se entiende un equipo sin analista. A nivel amateur, que casi, bueno, casi nos podemos meter en mi caso, en el nivel amateur, pues primero hay que tirar de tiempo, es algo fundamental, por desgracia, tenemos poco todos, pero en nuestro caso, por ejemplo, el segundo entrenador hace el análisis del rival, yo hago el análisis propio y el entrenador de porteros se graba los partidos. Entonces, a partir de ahí sí que es verdad que el vídeo, digo vídeo porque eso, en fútbol amateur pues es complicado encontrar plataformas tipo Instat, tipo Wirescout que te den ya estadísticas de rivales, etcétera. Es muchas veces incluso difícil hasta encontrar vídeos de rivales. Entonces, en el caso nuestro, que bueno, nuestra categoría sí que ahora mismo estamos trabajando con Scout 10, que es una plataforma donde estamos metidos los equipos de la categoría, donde colgamos cada equipo que juega en casa, cuelga su partido. Entonces, bueno, tenemos acceso a todos los rivales. ¿Eso qué nos facilita? Pues dar información en el caso nuestro, a las jugadoras o a los jugadores. Niveles de tercera división masculina, de división de honor en España, por ejemplo, ahora mismo hay plataformas también que los televisan, con lo cual te los puedes descargar y puedes... Pero es una herramienta que yo creo que es fundamental, que de hecho cada vez está más implementada y que te permite mejorar la formación por un lado y la información que le das a los futbolistas. Al final no es lo mismo llegar a un partido a ciegas, por mucho que tú a una jugadora o a un jugador le digas, oye, es que el extremo zurdo del contrario es muy rápido. Vale, sí, te, te creo, pero cuando lo vea, ahora si tú le muestras una imagen donde ve lo que es capaz de hacer ese jugador, pues siempre le va a entrar mucho mejor, se va a quedar mucho mejor con ello. ¿eh? Y luego, pues nada, echarle imaginación. Yo recuerdo en la selección sub-12, hace 12 años, que manda... Dime, dime. Tomando en cuenta todas las facetas, todas las posiciones, los ámbitos y las áreas del fútbol,
¿cuál podrías considerar que es el perfil profesional ideal de un director técnico? Entendiendo estudios, experiencia, etcétera. Uf, complicada la pregunta, ¿eh? Hombre, yo creo que, a ver, no te sabría decir tiene que ser este, porque de hecho vemos incluso a nivel de élite de primera división que hay perfiles totalmente opuestos. Es decir, desde el exfutbolista que fue muy bueno, que ganó todo como futbolista y ahora es un gran entrenador, como el opuesto, el futbolista que fue buenísimo, que lo ganó todo como futbolista y como director técnico es un desastre. Al final yo creo que actualmente hay que ser un buen gestor de grupos, porque puedes tener muchos conocimientos, puedes saber muchísimo, pero luego hay que saber transmitirlo, hay que saber llegar al grupo, hay que tener una formación. Yo siempre digo que el entrenador tiene que conseguir que sus jugadores o jugadoras crean en lo que está haciendo. Eso te lo da, pues por un lado la experiencia, por otro lado los conocimientos. O sea, yo creo que no hay una receta que digas el entrenador ideal o el director técnico ideal es este que tenga estos estudios, esto y esto. No, porque por lo que te digo, hay entrenadores que tienen muchísimos conocimientos, que son auténticas enciclopedias de fútbol, pero luego no son capaces de transmitirlo y vas a un equipo y ves su equipo y dices, es que no va, no va, el equipo no va. Y sin embargo, tú lo oyes hablar a él y dices, este tío es un fenómeno. Entonces, primero, ahora mismo, ser un buen gestor, yo creo que es importante. De hecho, lo vemos en equipos de primerísimo nivel. Ves el Barcelona ahora y el Barcelona, dices tú, ¿tiene malos futbolistas? No. ¿Qué pasa? Pues que pues a lo mejor el entrenador no consigue llegar a ellos o no consigue activar esa chispa que necesita un equipo para funcionar. Ves, por ejemplo, el Real Madrid, que Zidane es un técnico que en España cuando pierde 2 partidos lo discuten y resulta que ganó 3 Champions seguidas, que no lo hizo nadie. Entonces, ¿es mal entrenador Zidane? Es imposible que sea mal entrenador, porque tú tienes buenos futbolistas, pero tienes que tener algo para que tu equipo llegue y gane la Champions, ¿eh? Entonces, por eso te digo que un entrenador decir, no, la receta es esta, pues dificilísimo. Yo creo que sí que tienes que tener conocimientos, lógicamente. Tienes que formarte porque también tienes que tener una formación continuamente porque el fútbol evoluciona y si hace 10 años todo el mundo hablaba del Barcelona de Guardiola o de la España de Luis Aragonés, ahora todo el mundo habla del Liverpool de Jürgen Klopp o del Bayern Múnich de Flick, que son estilos, uno era de tener la pelota, de posesión de tal, y ahora mismo pues el fútbol que está ganando y que está mandando es un fútbol de velocidad, de vértigo, de ida y vuelta, entonces tienes que ir evolucionando. El entrenador que no evolucione, que no se vaya adaptando, se va a quedar, evidentemente. Y luego eso, pues saber gestionar, porque al final tienes que gestionar a 20, 22, 25 jugadoras o jugadores donde esta semana uno no juega, el otro sí, pero viene enfadado porque la semana anterior no jugó, tuvo problemas en casa, tuvo... Entonces, bueno, sí que hay que juntar todo, conocimientos por un lado, gestión de grupo por otro y formación por otro. Yo creo que es todo, es un cóctel, no hay una receta de entrenador autoritario, no, es que necesitan mano dura o no. O a lo mejor necesitan un tío que le diga, mira, tienes que hacer esto por esto. Y entonces el jugador dice, bueno, pues este tiene razón. Y lo hace y no necesita que estés ahí con el látigo. Cada persona es un mundo y entonces hay que saber llegar, que es complicado, ¿eh? Es complicado porque al final eso, el entrenador tiene que gestionar pues 25 más el cuerpo técnico, más... Es difícil, la pregunta era complicada, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia principal o las diferencias que podés considerar que hay entre gestionar un equipo de hombres y un equipo femenino? Mm, a ver, te hablo desde mi experiencia. A ver, tienes
siendo hombre gestionando un equipo de mujeres, tienes el primer déficit, digamos, es que no entras en el vestuario, o sea, no entras en el vestuario. Ellas están en el vestuario cuando están vestidas, cambiadas, tal, entras tú, o sea, tú en un equipo de hombres, o me imagino que una mujer en un equipo de mujeres, una entrenadora en un equipo femenino, estará en el vestuario sin ningún problema con ellas, pues como estamos nosotros con un equipo de hombres. En nuestro caso, yo en mi caso, pues eso, van, se cambian y cuando están cambiadas entro yo. Entonces, ahí pierdes un poco de comunicación o de... Luego, sí es verdad que yo noto que las jugadoras son bastante más receptivas, son bastante más receptivas y bastante más implicadas, digamos. ¿eh? Y si te vas a categorías inferiores, muchísimo más. Es decir, una niña con, y te estoy hablando en 10 años de experiencia, esto ahora, quizá ahora no hay tanta diferencia, pero hace 6, 8 años era exagerado. O sea, la diferencia era brutal. Tú con 13 años, una niña que esté jugando al fútbol, está jugando al fútbol porque quiere jugar al fútbol y porque a ella le gusta el fútbol. Un niño está porque juega a mi amigo, porque el fútbol, le gusta a mi padre, entonces me puso a jugar al fútbol y juego al fútbol. Entonces eso se nota en qué, en implicación, en interés, en todas esas cosas que son fundamentales. Al final, si tú haces algo en pasión, lo que hablábamos antes, en tener pasión. O sea, las chicas yo creo que todavía mantienen esa pureza del fútbol de decir, joder, es que esto me gusta. Y entonces juego al fútbol. No es, es porque, como lo juegan todos, lo juego yo también. No. Y en chicos sí que es verdad que eso pasa. Cada vez, por suerte, creo, está más profesionalizado y, bueno, cada vez hay más medios, cada vez empiezan antes, pero la diferencia fundamental, claro, también llevan la desventaja de que pues, los chicos llevan jugando muchísimos más años. Pero esa diferencia se está reduciendo por eso, porque ahora ves en equipos de niños de 5 años, de 6 años, jugando en pista, en fútbol sala, ya ves niñas. Antes era muy complicado, antes empezaban a lo mejor con 14 años. Yo con 15 ya tengo crías jugando conmigo en segunda división. Entonces, en eso, ellas son mucho más agradecidas, por decirlo. Te valoran mucho más tu trabajo que los chicos. ¿Cuál podría ser la metodología o la manera de llegarle al grupo que utilizas tú personalmente? Pues hombre, en toda mi trayectoria la verdad es que de la que empecé era, claro, yo ahora me pienso para atrás y digo, yo cuando empecé con 18 años no tenía ni idea. Vamos, pensaba que era la leche y no tenía ni idea. Sí, sí, es que es así. Dices tú, voy a comer el mundo. Yo si ahora gano partidos, voy a entrenar y con el tiempo, con eso, vas aprendiendo, te vas dando cuenta de que no es así. De que tú al final le tienes que dar al futbolista las herramientas para que él se desarrolle. Y no, yo me acuerdo de empezar y decir, no, tenemos que ir, abrir el balón a banda y llegar y no, al final el futbolista tiene que desarrollar, tú le tienes que guiar un poco, le tienes que decir, pues vamos a hacer esto, vamos a hacerlo así por esto, explicarles el porqué de las cosas y que ellos entiendan el por qué vamos a hacer eso. Porque si no, es como, bueno, vale, porque lo dijo este. Entonces, en el momento que una vez no salga, van a decir, este no tiene ni idea. Eso, claro, 2 veces no nos salió. Que va, está equivocado. Y ahí es donde te empiezan a venir los problemas. Ahora, si tú le dices, vamos a hacer esto por esto, por esto, por esto. Vamos, te preguntan, ¿y por qué no lo hacemos? Y tú les dices, bueno, inténtalo o vamos a probarlo. Yo creo que por lo menos en mi caso, cada vez le doy más participación o intento hacer pensar más al jugador de lo que lo hacía. Y creo que es donde el jugador o la jugadora más va a crecer. Porque al final se trata de que entiendan el juego. No de que jueguen por jugar, sino de que entiendan el juego. Y para competir tienes que entenderlo. Al final, si no,
sería PlayStation. Y PlayStation, pues llega un momento que el jugador, si le dices, tienes que salirte por banda y le tapan esa salida, si entiende el juego, va a ser capaz de encontrar otra salida. Si no lo entiende, se va a estrellar una y otra vez. Algo que ha destacado mucho, creo que durante toda la entrevista que hemos tenido, ha sido el tema de la evolución, el tema de mejorar el rendimiento. Y precisamente para ir concluyendo, me gustaría preguntarte, ¿cuál o cómo considerarías tú que se podría mejorar o evolucionar el fútbol, tanto nacional, en nuestras, ahorita que es en España claramente, y también en cuanto al club, en cuanto al Sporting Gijón? Hombre, pues yo creo que ahora la evolución va más por las tecnologías que por el juego en sí. En aplicar, pues eso, aplicar el vídeo, aplicar pues el análisis de datos, aplicar todas esas herramientas que hay ahora, aplicarlas para, pues tanto para el entrenamiento como para la competición. Pero bueno, bien aplicadas. Sí es verdad que bien aplicadas, porque estamos viendo ahora, por ejemplo, en primera y segunda división, el VAR, y hay más polémicas que había. ¿Por qué? Porque yo creo que está aplicándose mal. No hay claridad de cuándo se aplica, unas veces sí entra, otras veces no entra. Entonces, al final eso crea confusión y lo que hace es que el deporte, en vez de evolucionar, involucione. ¿Por qué? Porque tú de repente un penalti, hoy en un partido entra, en otro partido una acción, no vamos a decir igual porque no hay dos acciones iguales, pero una acción similar no entra. Entonces, si la tecnología se aplica bien, yo creo que el crecimiento va por ahí. Si se aplica mal, lo que estamos haciendo es entorpecer, es parar los partidos, es que la gente se acabe aburriendo. Dice, un gol y tardo 3 minutos en poder celebrarlo. Ya no me quedan ganas ni de celebrarlo. Entonces, yo creo que la evolución va en su justa medida también, ¿eh? Porque muchas veces empezamos a coger datos y GPS y no sé qué y no sé cuánto, y se nos olvida que el fútbol es un juego de acierto y de error. O sea, y va a haber errores y queremos explicar todos los errores en base a algo y es que a lo mejor un defensa resbaló y nos metieron un gol porque un defensa resbaló y eso no hay dato que lo controle. Entonces, pero yo creo que la evolución va más por aplicar las tecnologías que tenemos y las herramientas que hay ahora, aplicarlas, pero aplicarlas bien, en su justa medida y con coherencia. Lo que te decía antes de los vídeos, si tú llegas y les pones 5 horas de vídeos todas las semanas, la segunda semana te van a decir, mira, déjame en paz que yo quiero jugar. Pero todo tiene que tener su medida. Claro, muchísimas gracias, Rafael. De verdad fue todo un placer y un honor haber podido compartir contigo esta charla. De verdad que desde Gambetta te deseamos pues todos los éxitos posibles. Esperamos volver a tenerte por acá muy pronto para ponernos al día y bueno, y conversar de futuros logros que te deseamos y que sabemos que vas a tener. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros, lo del principio. Un placer y agradeceros que contéis conmigo para este proyecto. Lo mismo, que tengáis mucha suerte y para lo que necesitéis o lo que os pueda ayudar dentro de mi modestia, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Nada.